Seguimos construyendo esta historia a tu lado. Bienvenido a esta nueva forma de comunicarnos y hacer camino juntos. Escuela Preparatoria número 16. ¿Qué tal, jóvenes? Me presento con ustedes, soy su maestro Raúl Abarca, la identidad. Aquí viene y cabe hacernos una pregunta. ¿Qué sucedería si todos los seres humanos no tuviéramos identidad? Bien, vamos a tratar de dar una breve respuesta a esta pregunta que nos acabamos de realizar. Parto del supuesto de que todos y cada uno de ustedes tenemos una experiencia de vida en su corta trayectoria de ustedes o en mi larga trayectoria personal. Y ahí es donde empezamos a tener esa afinidad con la identidad. Y voy a señalar lo siguiente, es el relato que damos de nuestra propia vida. Y va más allá de una autobiografía, ya que la narrativa puede abordar cualquier género literario, mientras que la autobiografía supone un género narrativo en particular. Para el filósofo francés Paul Ricoeur, la identidad no es algo dado ni previamente constituido, es una forma fija de conocimiento, sino que se trata de una identidad que se construye mediante un proceso, convirtiéndose así en una identidad móvil y dinámica. Esto es, jóvenes, ustedes van a ir construyendo su identidad en la medida que avancen en su proceso de aprendizaje, y no nada más aquí en la escuela, sino también allá afuera, en su vida cotidiana. Recordemos algo fundamental, la experiencia se adquiere con el día a día en las labores cotidianas, y entonces esto nos va dando cierta identidad. Así podemos encontrar que los sujetos somos narratividad, somos autocreación, incesante a partir de los relatos históricos y de ficción que forman la historia de una vida, como la narrativa de la vida cotidiana a manera de relato. Aquí cabe señalar que cada uno de ustedes tendrá su propia experiencia dentro de la escuela, dentro de las aulas, o en el proceso de aprendizaje a distancia, o, ¿por qué no?, en su propia vida amorosa, romántica, sufriendo decepciones, sufriendo descalabros, o teniendo a lo mejor aciertos sentimentales muy elocuentes. Otra perspectiva que nos permite analizar la identidad mediante la narrativa es la que se sustenta en el marco de la globalización y la multiculturalidad. En la actualidad, se presentan muchos desafíos y problemas en el seno de una sociedad globalizada y multicultural, que afecta sobre todo a los pueblos indígenas. Estos pueblos marginados se preocupan por reafirmar sus tradiciones, formas de vida y sistemas de creencias para hacerlas entendibles para otros grupos que hasta entonces les eran ajenos. Aquí no perdamos de vista algo bien importante. Los pueblos indígenas son la raíz y el origen de nosotros mismos. Nosotros somos resultado de un mestizaje y esos pueblos indígenas son precisamente el origen de lo que ustedes y yo somos hoy en día. Un mestizaje que se vino a incrementar con el arribo o la llegada o la conquista de los españoles y que de alguna manera ustedes y yo resultamos de esa mezcla tan peculiar de españoles con indígenas. Sin embargo, estas comunidades se han mantenido todavía hasta cierto punto puras, auténticas, y siguen preservando sus acervos culturales, sus tradiciones, de alguna manera sus rituales, etc. Debemos de entender que esto es bien importante para que mantengamos el origen de nuestra cultura y de nuestra identidad. Vemos cómo los indígenas que migran a la ciudad se encuentran en medio de dos mundos. Salen de su comunidad de origen para migrar a un contexto moderno y altamente mediatizado, donde sus tradiciones quedan desarraigadas, dándose aquí una visión dualista. Por un lado, el sistema hegemónico moderno urbano y por el otro, los grupos alternos tradicionales rurales. Los individuos que carecen de sentido de identidad no tienen una dirección o un sentido de posición sobre la vida. Asociar identidades con narración puede llevarnos a decir lo que somos y lo que no somos, cómo contamos la historia de nuestra vida y cómo nos enfrentamos a los cambios constantes. Pero, ¿es posible mantener una identidad cuando vivimos en un cambio permanente? ¿Cómo entender el cambio de nuestra vida? ¿Qué pasaría si nuestra vida no sufriera cambios? Heráclito brinda mayor claridad para comprender la naturaleza del cambio. Somos seres en permanente transformación. Bien, podemos aquí hacer un pequeño ejercicio señalando lo siguiente. Habría que revisar estas preguntas que se formulan. Primera, ¿a qué se refiere la frase "no se puede bañar dos veces en el mismo río"? Habría que pensar,
El agua del río circula permanentemente y no está estática, de tal suerte que el agua que yo utilizo en este instante ya no la puedo utilizar en un momento después porque ésta ya transitó. Segunda pregunta, ¿por qué el cambio es importante? Bueno, ustedes y yo no somos estáticos. Ustedes van en un proceso de crecimiento, de desarrollo en su vida biológica y no nada más biológica, sino también intelectual. Y entonces están en un constante cambio. Es más, la misma moda que ustedes emplean, ahorita tienen una moda, mañana quizás sea algo diferente. Y entonces la misma moda va cambiando. Luego, ¿qué sucedería si nada cambia en nuestra vida? Sería algo monótono, sería algo que nos aburriría. Vernos permanentemente en la misma circunstancia. Saber que no vamos a transitar más allá del conocimiento o del desarrollo personal. Y por último, ¿cuáles han sido los cambios más significativos en tu vida? Eso pues ya depende de cada uno de ustedes o de mí. Analizar la circunstancia particular de cada uno. En el caso particular, Heráclito se enseñaba que el mundo forma una unidad por sí mismo y no ha sido creado por ningún dios ni por ningún hombre, sino que ha sido y es y será eternamente un fuego vivo que se enciende y se apaga con arreglo a las leyes. El fuego, según Heráclito, es la primer materia, la primer fuerza. El fuego se convierte en agua y en tierra. El fuego se apaga, muere, convirtiéndose en agua y en tierra. A este proceso de extinción del fuego lo llama Heráclito el cambio hacia abajo. Asimismo, continuando con Heráclito, señala lo siguiente: simultáneamente surge del agua la muerte del fuego. Todo deviene único. Todas las cosas se convierten en fuego. El fuego se enciende, nace, es el camino hacia arriba, igual que se cambia oro por mercancías y las mercancías por oro, así también el fuego universal se transforma en todas las cosas y viceversa. La vida del mundo no depende de la voluntad de la providencia de los dioses. La creación y la destrucción del fuego de las cosas es espontáneo y Heráclito la compara con el juego de un niño. El mundo, según Heráclito, se halla en un proceso eterno de nacimiento y de destrucción. Todo fluye, todo cambia. En este mismo río entramos y no entramos. El mundo se compone de contrarios que llevan una lucha entre sí. La guerra es la madre y la reina de todas las cosas. Podemos decir, esto, en resumen, nos lleva a un cambio constante y permanente. Así continuamos, vemos cómo los contrarios se convierten los unos en los otros. Lo frío se calienta, lo caliente se enfría. Lo húmedo se seca, lo seco se humedece. Por eso la presencia de un contrario condiciona la existencia del otro contrario. La enfermedad hace dulce la salud. Heráclito afirmaba la identidad de los contrarios, del día y de la noche, del invierno y del verano, de la guerra y de la paz, de la saciedad y el hambre, del bien y el mal, etc. Todos los cambios están sujetos a las leyes estrictas. Todo se produce gracias al conflicto y a la necesidad. Estas leyes inherentes a la propia sustancia material son llamadas por Heráclito el logos. Sin embargo, yo diría que es parte de nuestro mundo, la dualidad. Reflexionenlo sobre esta dualidad. Aquí podemos señalar lo siguiente, podemos hacer un pequeño ejercicio donde narres un fragmento breve de alguna etapa de tu vida, utilizando la creatividad e ingenio. Por ejemplo, ¿recuerda algún acontecimiento o momento específico que sea memorable o haya causado gran impresión en ti? Piensa, segundo, en las relaciones tensas de tu vida o en cualquier problema grave que hayas experimentado. Tercero, proporciona información sobre las personas que se involucran en la situación donde y cuándo ocurrió el hecho. Y cuarto, utiliza algunos detalles sensoriales, descriptivos, concéntrate en cómo lucían, sonaban y sabían las cosas de la escena. La mayoría de las narraciones personales terminan con una reflexión. Aquí, importante que pienses cuál va a ser el relato que vas a tratar de ejercitar para que le des continuidad con los puntos que te acabo de señalar. Finalmente, podemos concluir que después de leer las anteriores diapositivas se puede tener la conclusión que la identidad resulta de suma importancia, ya que nos identifica como personas y ciudadanos de determinado país, con costumbres y tradiciones, con un idioma propio, así como una cultura única a nivel de la comunidad internacional. Lo que nos diferencia de los demás ciudadanos de otros países. Importante que destaquemos nuestro caso particular de México, tenemos una serie de elementos que nos brindan identidad nacional. No hay que descuidarlos. Finalmente, podemos concluir
que después de leer las anteriores diapositivas se puede tener la conclusión que la identidad resulta de suma importancia, ya que nos identifica como personas y ciudadanos de determinado país, con costumbres y tradiciones, con un idioma propio, así como una cultura única a nivel de la comunidad internacional, lo que nos diferencia de los demás ciudadanos de otros países. Importante que destaquemos nuestro caso particular de México. Tenemos una serie de elementos que nos brindan identidad nacional. No hay que descuidarlos.